termo. Mañana, puede ser. Eh, o en algún momento rinden termo, así que bueno, los que hayan venido, muchas gracias. Y bueno, el plan para lo que resta es más o menos simple. Eh, de hecho, en algún sentido, la clase de hoy va a ser, la clase formal de hoy va a ser muy, muy, muy corta. eh, Básicamente porque eh, una buena parte va a consistir en el repaso este de magnetismo para sólidos y, y después voy a intentar convencerlos de que no es buena idea tratar de leer un poco de scattering, ¿sí? Habitualmente scattering es un tema, eh, ¿cómo decirlo? No es muy querido en fama por distintas razones históricas. Una de las razones históricas, creo yo, es porque no tenemos grupos, a pesar de que hay un grupo de espectroscopía atómica y nuclear, eh, yo creo que no han, no han sabido instilarnos al resto amor por el scattering. Y es el único grupo que tiene así tradición en esto bueno, de hacer observaciones a nivel microscópico con secciones eficaces. No, la verdad nunca les pregunté a ellos en sus especialidades de dónde dan eh, la parte de scattering, pero bueno, inclusive también en electromagnetismo algunas veces la parte de scattering no es del todo bien comprendida, no bien comprendida, no del todo eh, enfatizada su importancia histórica. Eh, además tiene la desventaja de que es un tema o que se trata o en forma muy fenomenológica o en forma muy, muy formal, bastante más formal que el nivel medio de los libros de texto de cuántica que uno utiliza. Entonces es un tema que es difícil de acomodarlo. Eh, la importancia histórica de scattering es obvia. Todos los, todos los primeros experimentos que se hicieron para fundamentar la mecánica cuántica básicamente son experimentos de scattering, son experimentos en los cuales uno arroja cosas contra blancos y se fija a ver qué pasa. Eh, lo que yo creo que falta por ahí la conexión o un poco más de formación está bien, yo calculo cosas, en espectroscopía, ligar lo que uno mide, que es eh, frecuencias de luz emitida o absorbida, ligarlo con los resultados teóricos es relativamente sencillo, porque uno vive calculando casualmente espectros. Disculpen, me está picando la nariz. Uno calcula espectros todo el tiempo y bueno, y uno se imagina que la diferencia que las diferencias de energía entre los valores que uno calcula tienen que ver justamente con las cosas que observa. Y uno no se preocupa mucho por el tema este de cómo hace para excitar los, los electrones desde, en principio, el estado fundamental hacia estados excitados, cómo es que luego estos estados excitados que aparentemente eh, deberían ser estables si no hay interacciones con nada, cualquier autoestado es estacionario, y sin embargo se produce el decaimiento, esos decaimientos producen radiación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habitualmente es porque los experimentos de espectroscopía se hacen, los átomos están en medios ambientes o están siendo a su vez irradiados por
hay radiación dando vuelta por todos lados, hay interacciones por todos lados, entonces es difícil que los electrones se queden en estados excitados, al menos durante mucho tiempo. Entonces, la espectroscopia es como sencilla. Tampoco hay tanta tradición de espectroscopia en fama, pero bueno, en alguna época la había. Y lo interesante es que bueno, esto del scattering de alguna forma ha ido perdiendo lugar en, la, en los textos usuales de mecánica cuántica. eh, ¿Por qué? Porque, a ver, en algún sentido, lo que, digamos, eh, el presentar scattering en alguna época tenía que ver con que, bueno, eran los ejemplos más comunes que se podían encontrar en los laboratorios. Hoy, en algún sentido, es casi más probable encontrarse con un buen laboratorio de semiconductores o con distintos tipos eh, o con los mismos laboratorios de resonancia magnética nuclear que están haciendo cosas de cuántica que pueden ser entendidas casi a nivel cuántica de grado, eh, pero cosas de scattering no. Entonces ha ido perdiendo un poco de importancia en lo concreto. De todas formas, hay un par de cuentas que se pueden hacer en forma bastante sencilla. Sencilla si a uno se la explican razonablemente, no tan sencilla si a uno no se lo explican. Entonces, como ya realmente no tenemos tiempo y estamos con y estamos a fin de año, yo lo que les voy a presentar es un material que encontré que es un proyecto de libro en realidad. Es muy gracioso porque está escrito el estilo diciendo, bueno, esto es un libro, no soy experto en scattering, pero tenía ganas de entender scattering. Y bueno, y hay partes en las cuales dice, bueno, acá tendría que explicarlo más, acá tendría que agregar unas figuras, acá tendría que hacer no sé qué cosa. Eh, lo busqué al libro versión terminada y no lo encontré, así que, pero bueno, tampoco fue que me empleé a full para encontrarlo. Eh, para los fines de una lectura guiada y por lo menos ir teniendo un gustito de qué puede ser esto de scattering, está bueno. Y bueno, eh, yo voy a contar alguna pequeña parte hoy eh, para, para mostrar que en algún sentido es muy parecido a lo que se puede encontrar en cualquier otro libro, pero que está presentado como más amenamente. Eh, bueno, eh, ese es el plan al menos. Eh, Bien. ¿En qué habíamos estado empeñados las últimas clases? Bueno, lo que habíamos estado empeñados en las últimas clases era básicamente, eh, dicho así en mal y pronto, quiero convencerlos de que en determinadas situaciones es posible tener, cuando uno tiene un conjunto de electrones, es posible tener un estado en el cual los momentos magnéticos, el spin, prefieren estar en configuraciones cuyo momento angular neto sea distinto de cero. ¿Sí? El objetivo no es mucho más contundente que eso. Y esta preferencia por estar en un estado que el momento angular total es distinto de cero, tiene que ver fundamentalmente con que uno tiene que considerar todos los grados de libertad juntos. Y cuando considera todos los grados de libertad, los espaciales y los espinoriales, eh, queda bastante claro de que el estado de menor energía tiene momento angular eh,
total no trivial, debido a que toda la energía se está minimizando, ¿sí? Y que en este balance entre lo que tienen que hacer los grados de libertad espaciales y espinoriales para que la función de onda total sea antisimétrica, justo a la parte espinorial le toca ser bastante simétrica, tener momento angular total distinto de cero. ¿Sí? Ese es el resumen de todo esto. Cuando uno trata de acomodar que la función de onda electrónica sea totalmente antisimétrico, como vimos que demanda los postulados de, digamos, la permutación, la posibilidad de permutación entre partículas, el teorema de, de espina estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Como la función de onda total tiene que ser antisimétrica ante permutación de partículas, eso impone que la parte espacial se comporte de alguna forma y, como consecuencia, la parte espinorial, todo va más o menos junto, la parte espinorial termina teniendo un momento angular no trivial y por lo tanto un momento magnético no trivial. Eh, por supuesto, para hacer esto, para ver esta demostración, uno tiene que ir a ejemplos sencillos. ¿Por qué? Porque un modelo con interacciones para todos lados es bastante complicado de resolver. De hecho, en- en sólidos van a hacer varios modelos de magnetismo, van a, van a estudiar lo que se llama, por ejemplo, el paramagnetismo de Pauli, que es básicamente eh, estudiar cómo es la magnetización de un gas de electrones libres eh, cuando se le aplica un campo magnético, ¿sí? Eh, es más o menos razonable o es más o menos sencillo ver que un gas de electrones libres eh, no va a tener, no tiene por qué tener una, una magnetización distinta de cero. El estado de menor energía claramente es que, bueno, si uno tiene muchos electrones, que haya tantos electrones con spin up como con spin down. ¿Por qué? Porque tengo que ocupar todos los estados posibles. Entonces, un gas de electrones libres no tiene una magnetización distinta de cero, temperatura nula, si no hay campo magnético aplicado. Y bueno, y cuando uno aplica un campo magnético, lo que uno ve es que surge una cosa que se llama paramagnetismo. Eh, Paramagnetismo, básicamente lo que se lo puede traducir es que las cosas tratan de minimizar la energía. Bueno, siempre uno trata de minimizar la energía, pero básicamente eh, en, en el paramagnetismo las cosas tienden a alinearse con el campo magnético. Eh, También, bueno, dependiendo si hacen materiales o si, etcétera, uno se da cuenta de que el magnetismo tiene demasiadas componentes raras. ¿Por qué? Porque además del paramagnetismo, que tiene que ver con eso de que los momentos magnéticos tienden a alinearse con el campo magnético, también está lo que se llama el diamagnetismo, que es el fenómeno opuesto, que si nunca lo mencionaron en física 3, muy mal por la gente de física 3, pero bueno, el diamagnetismo también existe y es bastante más complicado entenderlo en términos de por qué va a haber momentos magnéticos que tienden a hacer cosas tan raras. Pero bueno, como parte fenomenológica ya es bastante más suficiente. Lo que estoy diciendo es que en general, si uno no va a modelos en los cuales uno pueda tratar de hacer cosas perturbativas o en electrones libres o casi libres o cosas por el estilo, es muy difícil hacer una cuenta completa con las herramientas que uno tiene en mecánica cuántica 1 y mecánica cuántica 2, pero
digamos, vale la pena intentar al menos entender algún ejemplo. ¿Por qué? Porque uno pone mucha física en danza, uno pone teoría de perturbaciones, uno pone eh, cierta idea de cómo tienen que ser estos sistemas físicos. Eh, obviamente, el magnetismo y sus distintas variantes se han ido entendiendo en otros contextos que no son este de el que vamos a ver, pero bueno, es un pasos de bebé. Por algún lado hay que empezar. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho era que nos íbamos a concentrar fuertemente en un modelo, eh, básicamente algo así como una especie de dos átomos en posiciones fijas. eh, Cada uno de esos átomos tiene un único electrón dando vuelta, o sea, es como si fuera una especie de modelo de, 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 de dos átomos hidrogenoides. Eh, lo que a uno le queda claro es que, digamos, no hace falta que sea un átomo hidrogenoide, en realidad puede ser un átomo eh, que tenga eh, capas electrónicas completas y un único electrón por afuera de las capas electrónicas. O sea, hay muchas situaciones que son razonables de estudiar de esta forma. Lo único que queremos ver es realmente, bueno, qué mecanismos hay dando vuelta. Entonces, lo que habíamos dicho es que de alguna forma eh, lo interesante es que uno está uniendo acá es que el electrón, de alguna forma, alguno de los electrones de este hamiltoniano de dos electrones que vamos a escribir, el, el electrón ve no solamente el potencial de su núcleo, por así decirlo, sino que ve un potencial debido a dos núcleos y la, la repulsión coulombiana con el otro electrón. Esto es importante porque eh, es como si uno pensara, por ejemplo, que si uno tiene dos pozos de potencial que están muy cerquitas uno del otro, uno sabe que la función de onda, bueno, está definida en todo el espacio, y si hay dos pozos de potencial, lo que uno tiende a pensar. Perdón, sé que se perdió la conexión, espero que haya vuelto. Todo dejó de vibrar, sí, aparentemente ya volvió la conexión. Lo que yo estoy diciendo es que, o sea, estoy tratando de enfatizar. mm, lo que estoy tratando de enfatizar son las suposiciones físicas que uno tiene que hacer a la hora de hacer un modelo. Eh, Uno por ahí tiene demasiada fijación con, con los modelos atómicos. ¿Por qué? Porque les tiene confianza. ¿Por qué? Porque uno se ha pasado 2 cuatrimestres, un año completo haciendo modelos de átomo hidrógeno, pero no hay ninguna necesidad estrictamente de, de hacer modelos atomísticos. Insisto, eso es una cosa que de vuelta tiene que ver más que nada con qué cosas uno realmente ha podido ir eh, calculando durante, durante la cursada, pero la realidad es que uno podría agarrar y decir, bueno, parto de un sistema en el cual tengo
alguna partícula atrapada, ¿sí? Preferentemente electrones, porque sabemos que los electrones son responsables de la cosa. Si uno tiene un único pozo en todo el universo, un único pozo de potencial, lo que uno sabe es que, bueno, si este pozo es lo suficientemente profundo, uno va a tener el pozo tiene, el sistema tiene autoestados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si uno agarrara y pusiera algún pozo de potencial parecido, lo que uno sabe es que ya, bueno, la función de onda no va a ser de esta forma, sino que dado que tengo este otro pozo y dado que uno escribe la función de onda para todo el espacio, etcétera, 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 entonces es como muy razonable que cuando uno tiene el sistema con dos pozos, en realidad la función de onda tienda a tener una probabilidad distinta de cero, bastante grande, dentro de estos dos pozos. ¿Por qué? Porque digamos, la partícula no tiene forma de distinguir entre un pozo y otro. ¿Sí? Si los pozos son totalmente equivalentes, la partícula, en principio, si uno está considerando los autoestados, la partícula va a estar, su función de onda va a ser distinta de cero, apreciablemente distinta de cero, en ambos pozos de potencial. ¿Sí? Lo que, lo que uno se da cuenta es que una situación física interesante es que si uno, si uno está, si hay un único pozo eh, en el universo y tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo así, el estado fundamental, ¿sí? Y acá tengo el estado fundamental. Es interesante agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de un único pozo tengo dos pozos y me fijo qué pasa? ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, que en un pozo tengo originalmente en un pozo tengo una partícula, en el otro pozo tengo otra partícula. Originalmente cuando los pozos estaban a infinita distancia uno del otro, ¿sí? Cada uno tiene un autoestado con la misma energía, porque dijimos que los pozos son idénticos, y tengo dos partículas en dos estados degenerados, desde un punto de vista filosófico, ¿sí? Ahora, cuando la distancia deja de ser infinita, eh, comienza a haber una distancia finita entre un pozo y otro, lo que sucede es que si uno hace algún cálculo exacto, que no hay ningún problema en hacerlo, lo que uno encuentra es que cuando los pozos están a una distancia finita, los niveles de energía, en realidad lo que sucede es que están muy cerquita uno del otro. Hay uno que, bueno, ya se pobló bastante de rayas el dibujo, así que voy a hacer una réplica pero sin las funciones de onda. Lo que sucede es que, bueno, para esos niveles de energía que uno calcularía para el pozo aislado, que los dibujo en rojo, cuando tengo los pozos interactuando, o sea, no es que estén interactuando, sino que están a una distancia finita, cuando tengo los pozos a una distancia finita, aparecen muy cerquita de lo que era el, el autoestado para el pozo aislado, ¿sí? Si pozo aislado, tengo niveles de energía muy cercanos cuando tengo pozos cercanos. Pozos cercanos.
Esto es muy simpático. Uno puede hacer, es un modelito que también uno debería gastarlo más, pero bueno, por la tradición atomística uno tiende a no usarlo tanto. Lo interesante es que la distancia entre estos dos niveles depende de muchas cosas, ¿sí? Fundamentalmente depende, uno puede verlo, eh, depende, por así decirlo, de cuánta función de onda hay entre medio de los pozos. ¿Ok? Eh, si, ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que si los pozos estuvieran aislados, o sea, uno estuviera en infinito y el otro en menos infinito, por así decirlo, al medio no hay nada. No debería haber nada. ¿Por qué? Porque fuera de los pozos la función de onda decae exponencialmente, entonces con tal de que esta distancia, la distancia entre los pozos sea lo suficientemente grande, en algún momento la función de onda se vuelve nula. Ahora, si los pozos están muy cercanos, lo que uno piensa es que la probabilidad de encontrar la partícula en el medio es considerable, ¿sí? Y eh, esa probabilidad tiene que ver, de alguna forma, con cuánta distancia hay entre los niveles de energía. Si el rojo que estoy dibujando es el estado fundamental del pozo aislado, el sistema con dos pozos tiene un estado fundamental con una energía un poco más chica y un estado excitado con una energía un poquito más grande que el estado fundamental del pozo aislado. Lo que es interesante es que si uno piensa de vuelta que cuando los pozos estaban aislados, uno tenía en principio eh, dos partículas, ¿sí? En principio, acá no hay ningún problema, no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo tengo dos pozos aislados y en cada pozo hay un electrón, el, el, nadie se entera, los electrones no se enteran de que hay otro electrón dando vuelta, ese es justamente el significado de aislado. Entonces, el estado fundamental puede ser casi cualquier cosa. De hecho, eh, para cada pozo aislado, el estado fundamental es degenerado. El spin puede estar up o down y, y ya. Ahora, si yo lo que tengo efectivamente son dos electrones, cuando voy a la situación de pozos cercanos, ¿sí? Cuando voy a la situación de pozos cercanos, el sistema sabe que tiene dos electrones y la función de onda tiene que ser totalmente antisimétrica, ¿sí? Y ese es el punto, el problema, ¿sí? Porque, bueno, acá uno tendría que agarrar y en principio, como el hamiltoniano no depende del spin, uno va a agarrar y va a calcular alguna, digamos, si uno procediera correctamente, uno tendría que escribir alguna función de onda espacial de x1 y x2, ¿sí? Eh, por, por alguna componente de spin. Eso es lo que uno imagina por alguna función de spin. Y lo que uno imagina es que, bueno, todo esto tiene que ser eh, antisimétrico, ¿sí? Lo que uno imagina en dos dimensiones, lo que uno tiende a imaginar en dos dimensiones, perdón, en una dimensión, es que si este picture fuera correcto, es probable, digamos, si acá lo que tengo es un nivel de energía, eh, que lo que uno supone es que este nivel de energía, si hice las cuentas bien, lo hice como un sistema de dos partículas, bueno, va a tener que acomodar a las dos partículas de alguna forma para que toda esta función de onda sea totalmente antisimétrica, ¿sí? Obviamente, acá
hay que tener un poquito de cuidado porque cómo fabrica uno esta función es importante, ¿sí? Lo que uno se da cuenta es que si uno trabajara en... si yo lo que resuelvo, si esto que está acá son soluciones de la ecuación, fíjense que el nivel rojo claramente es una solución de la ecuación de Schrödinger de una partícula. Acá cuando hablo de esto, ¿sí? Lo que estoy hablando es de la solución de Schrödinger de una partícula. Nunca di, o sea, qué sé yo cómo son los niveles de energía de esta cosa, ¿sí? Este picture que uno habitualmente hace es de la ecuación de Schrödinger de una partícula. Entonces, el punto es cómo fabricar la función de onda. Esto puede ser una cosa perturbativa. ¿Puedo fabricar esto a partir de alguna de combinaciones lineales de funciones de una partícula? Acá el subíndice tiene que ver con el número de partículas, que es lo que uno sabe resolver fácil. Entonces, qué quiero decir con esto? ¿O qué quiero enfatizar? Las cosas que uno sabe resolver y todas las, y digamos, y todas los pictures así semiclásicos son justamente para una partícula, ¿sí? Lo cual no es grave, no es grave, pero bueno, hay que tener cuidado de extrapolar demasiado los resultados que uno tiene para una única partícula a cuando tiene más partículas. Lo que el modelo atomístico o este mismo modelo de pozos trata de enfatizar es que pero que uno tiene que ser consciente, es que eh, uno no, si uno tiene electrones o tiene una partícula, tanto tenga una única partícula o tenga dos, la probabilidad de que la partícula esté ser en un pozo y el otro tiene que ser básicamente la misma. Si resuelvo el problema de una partícula, eso es obvio. Tengo que tener la misma probabilidad de encontrar la partícula en un pozo que en el otro. ¿Qué, ¿Qué es lo que uno pensaría que es menos probable? Y lo que es menos probable es que eh, haya dos partículas en un pozo, sobre todo si esas dos partículas interactúan con Coulomb. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, si Coulomb, uno sabe que Coulomb es más fuerte mientras más chica es la distancia entre las partículas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Es bastante razonable pensar que si lo que uno tiene es electrones, a los electrones les gustaría les gustaría que haya un electrón acá y otro electrón acá. ¿Cuál? No sé. ¿Ok? ¿Cuál electrón está acá o cuál electrón está acá? No lo sé. Entonces, desde ese punto de vista, si yo quiero tener una función simétrica espacial, es lógico, y sobre todo en muy buena aproximación, decir que tengo una en un lado y la otra en el otro. Simétrica o antisimétrica, depende. Pero básicamente queda claro que debería tener psi1 de x1, psi... eh, claro, acá no hay que ponerle un 1, sino que le vamos a poner otros índices para, para que uno piense alguna cosa. Si uno al sistema aislado,
¿sí? A la función aislada. Pero están aislados. Uno es L y el otro es R, ¿sí? Uno puede pensar, si estas dos cosas están aisladas, están a tanta distancia que no importa nada, puedo decir que tengo una función, un pozo a la izquierda, un pozo a la derecha, este está en más infinito, este está en menos infinito. Entiendo perfectamente qué es la función de onda a la izquierda y qué cosa es a la derecha, ¿sí? Entonces, la situación lógica es decir que la función de onda que depende de la parte espacial, simétrica o antisimétrica, sea por ejemplo de la forma psi L de x1, psi R de x2, más menos psi, psi R de x1, psi L de x2. ¿Ok? En una, en una primera aproximación, ¿sí? Si yo sé calcular esta psi L y psi R, que son iguales, nada más que queda claro que están centrados en lugares distintos, ¿sí? O sea, cuando lo que uno quiere decir es que cuando uno pone psi L, tiene que tener en cuenta que el centro del pozo está ubicado en algún lugar y este centro del pozo está ubicado en alguna otra cosa. ¿Y eso cómo lo designa? Y con el L y con el R, ¿sí? ¿Y por qué hago una suposición de este estilo? Y porque pienso que la probabilidad de que haya dos partículas en un pozo es muy pequeña. Es muy pequeña. ¿Y por qué? Y porque si esta distancia es relativamente grande, queda claro que debería tener mucha más energía digamos, algo que tenga, vamos a decirlo así, si lo que uno quisiera pensar, inclusive desde el punto de vista, simplemente estoy pensando en el valor de expectación de la energía, ¿sí? No estoy pensando en que, si agarro cálculo cuál es el valor de expectación de la energía de la repulsión coulombiana con dos partículas acá, más allá de lo que sean las funciones de onda, ¿sí? No importa qué sean las funciones de onda, y no importa si efectivamente hay algún autoestado con las cosas acá, con dos partículas en un pozo, que seguramente no las hay. Pero si uno lo que está pensando hacer es hacer perturbaciones, ¿sí? Y bueno, y uno está pensando en hacer perturbaciones y tengo dos pozos simétricos, perfectamente indistinguibles los pozos, y tengo dos partículas que se rechazan, y lo más seguro es construir eh, funciones de onda para el problema de dos partículas, partiendo de de configuraciones en las cuales tengo una partícula por pozo. ¿Por qué? Porque Coulomb funciona así. A Coulomb seguro que le gusta mucho más, a la repulsión coulombiana, seguro que le interesa mucho más que haya una única partícula por pozo. Entonces, estas son las funciones de onda simétrica y antisimétrica con las cuales uno podría hacer alguna especie de cálculo perturbativo para el sistema de dos partículas. Obviamente, desde el punto de vista del hamiltoniano de una partícula, ¿sí? Ambas configuraciones son totalmente indistinguibles, ¿sí? Queda claro que si uno tiene, vamos a escribirlo así, si uno dice que uno tiene psi simétrica o antisimétrica de las dos partículas, uno la escribió como psi left x1, psi right x2, más menos. Eh, psi, bueno,
vamos a conservar el orden para escribirlo de alguna forma sistemáticamente. Esto es psi right x, x 1 por psi left x 2, ¿sí? Lo que uno piensa es que el hamiltoniano total es de la forma, el hamiltoniano total no interactuante, ¿sí? Lo que uno podría escribirlo es como... Bueno, no, eh, no vamos a seguir por este lado. Pero bueno, la cuestión es que esto me interesa que lo recuerden porque, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con justamente cuando uno plantea el problema perturbativo, pero me interesaba tratar de discutir que, que este tipo de funciones de onda es como un buen punto de partida para un problema en el cual uno considera que tiene dos centros de atracción, dos pozos de potencial, y tengo dos cosas que tienen que elegir entre a dónde van. ¿Ok? Entonces, espero que haya aclarado algo respecto a las consideraciones físicas de la clase pasada. Eh, lo interesante es que, de vuelta, eso se puede hacer con cualquier modelo en el cual los potenciales de una partícula, ¿sí? Los centros eh, coulombianos estén lo suficientemente alejados y lo que uno de alguna forma quiere es, si lo que uno, digamos, el razonamiento que debería guiar en las distintas aproximaciones es que lo que uno está tratando de hacer es minimizar la, la energía de repulsión coulombiana, ¿sí? En el régimen en el cual uno trabaja es en el régimen en el cual es la forma de minimizar la energía es pensando que la repulsión coulombiana entre los electrones es débil, ¿sí? La, la justificación que uno tiene habitualmente para esto es que, bueno, si uno está pensando en modelos atomísticos, en los sólidos los distintos átomos están a distancias mucho más grandes que el radio de Bohr, ¿sí? Esto obviamente no es que uno tenga esa información que sea obvia de la teoría, sino que es información fenomenológica, pero hemos dicho de que, bueno, es muy difícil hacer modelos sobre situaciones prácticas usando la mecánica cuántica si uno no mete información fenomenológica. Bueno, entonces, si uno se cree esto que hicimos, es bastante más sencillo pensar que justamente lo que habíamos quedado en la clase pasada era que la función de onda simétrica se podía escribir de esta forma. Fíjense que el left y el right tienen que ver con ese R1 y R2, R1 y R2, que son los lugares donde están centrados eh, bueno, los centros coulombianos. Y esta es la simétrica y esta es la antisimétrica. Tienen totalmente la pinta de lo que acabamos de hacer, sin pensar en átomos ni pensar en ninguna cosa rara. Simplemente lo que estamos diciendo es, hay lugares en donde los cuales la probabilidad de que una partícula esté es alta y quiero minimizar el valor de expectación de un término repulsivo que hay entre esas dos partículas. Lo interesante es que si uno construye estas dos funciones y realmente cree que
que funcionan muy bien, uno puede calcular cuál es cuál es la diferencia de energía a primer orden entre estados que tendrían estas funciones de onda, ¿sí? La teoría de perturbaciones lo que me dice es que si yo tengo, perdón, funciones de onda que son aproximadas a orden cero, funciones de prueba que son aproximadas a orden cero, eh, lo que uno puede hacer es agarrar y calcular el valor de expectación de, del hamiltoniano, con eso uno calcula cuál es la energía perturbada, y bueno, y hago la diferencia entre estas dos posibles configuraciones. ¿Por qué? Porque no sé cuál de las dos a priori tiene mayor o menor energía, ¿sí? Yo no puedo saber si la configuración que tiene función de onda espacial simétrica tiene mayor o menor energía que la función de onda total, que es antisimétrica en la parte espacial. ¿Ok? Entonces, el hamiltoniano no depende del spin. Así que por eso es que cuando uno calcula el valor de expectación, tiene que calcularlo solamente, obviamente, con las funciones que tienen la dependencia espacial, ¿sí? Al ser el hamiltoniano independiente del spin, uno puede buscar eh, autofunciones que sean autofunciones de la parte espacial, o sea, del hamiltoniano, por cualquier cosa que por cualquier cantidad espinorial. Ahora, las cantidades espinoriales ya hemos dicho de que al ser el momento angular total de spin intrínseco, al conmutar con el operador permutación por sí solito, eso lo que me dice es que las partes espinoriales para partículas idénticas las tengo que elegir o simétricas o antisimétricas, no hay otra. ¿Ok? Entonces, por eso que uno piensa que naturalmente las funciones de onda, inclusive las perturbativas, uno las puede escribir como una parte espacial por una parte espinorial, donde la parte espinorial es simétrica o antisimétrica. Ahora, si la función de onda total tiene que ser simétrica o antisimétrica, la parte espacial tiene que tener la simetría opuesta a la parte espinorial para que la función de onda total tenga la simetría correcta. ¿Ok? Entonces queda claro que si yo tengo para el hamiltoniano sin perturbar, tengo una función de prueba que es antisimétrica en la parte espacial, la parte espinorial tiene que ser simétrica, ¿sí? Mientras que si tengo una parte simétrica espacial, la parte espinorial tiene que ser, bueno, antisimétrica. Habitualmente en el contexto, bueno, de magnetismo o de lo que sea, se calcula la diferencia de energías entre los valores perturbativos, o sea, sin es agarrar el hamiltoniano y calcular el valor de expectación del hamiltoniano con esta función de onda. Y, perdón, es singlete, perdón, es singlete es, sí, calcularlo con la parte simétrica, y ET es con la parte antisimétrica, espacial. Y bueno, si uno hace todo esta, reemplaza las funciones y, y bueno, le da un poco al álgebra. Es interesante ver que esa variación de energía depende de las funciones de onda, ¿sí? Y lo que es interesante ver que esta diferencia de energía tiene que ver con que la partícula 1, fíjense que está multiplicado, está la función de onda en R1 y la función de onda en R2, ¿sí? De la coordenada 1. Mientras que para la partícula 2, también se puede ver que depende de la función
centrada en R2 y centrada en R1. Lo cual está muy bien, porque básicamente lo que me dice es que esa fue una de las suposiciones que hicimos. No hay términos que contemplen que ambas partículas pueden estar en el mismo pozo, ¿sí? Y bueno, y de lo que, y digamos, entonces está bien esto, que quede esto así. Bueno, la diferencia de energía tiene que ver con el valor de expectación de Coulomb entre los electrones y la interacción de Coulomb con los centros coulombianos. ¿Sí? Entonces, lo que uno se imagina es que, digamos, lo que depende de R1 es una función de onda. Digamos, todo lo que depende de la coordenada R1, ¿sí? Además de este término, es la función de onda en un pozo y en el otro, ¿sí? Eso es bien interesante. Fíjense que, digamos, estoy analizando cómo son los, los términos de interacción con los centros coulombianos, lo que queda en esto, dando vueltas, ¿sí? Y lo que necesito es el lápiz. No quiero texto. Ahí está. Lo que quiero es un lápiz. Fíjense que el término, todo lo que depende de R1, por ejemplo, esta parte depende solamente de R1, entonces básicamente es de la forma E cuadrado sobre R1 menos R1 grande. Voy a evitar las flechitas, pero todos sabemos que son cantidades son cantidades vectoriales, los vectores posición, y tenemos psi en R1, X1, por psi en R2, X1. O sea que los términos de Coulomb con los eh, con los eh, eh, con los digamos, la interacción en esta diferencia de energía, los términos de Coulomb dependen de que uno tiene una función de onda centrada donde tiene que estar y la otra función de onda está centrada en el otro centro coulombiano. Dependen de la variable de integración, dependen de la variable que, que está metido en el término de Coulomb, pero hay una de las funciones de onda está centrada en R1 y la otra está centrada en R2. Entonces fíjense que cuando este término, cuando el término de Coulomb es apreciable, tiene una sola función de onda dando vueltas. La otra función de onda va a ser muy chiquita. Justamente esa era una de las suposiciones. La función de onda que está centrada en R2, en donde esto es apreciable, es muy chica. ¿Sí? Entonces, este término efectivamente tiene toda la pinta de que va a ser muy chico. El primer término, el término que depende de la distancia entre R1 y R2, tiene funciones de onda que digamos que depende de R1 y R2, y si bien tenemos digamos, tenemos mucha función mucha función de onda, tanto en R1 como en R2, entonces si esta variable es del orden de R1 y R2, esto podría llegar a ser grande. Pero lo que uno se da cuenta es que el balance entre si toda esta corrección es
positiva o es negativa, es bastante delicado, ¿sí? O sea, todo este término que está acá puede dar positivo o negativo dependiendo de cómo son estas, cómo es la extensión de estas funciones de onda. Mientras más localizadas estén estas funciones de onda, más probable es que, eh, por ejemplo, esto tenga un signo, mientras más extendidas son, es probable que el signo cambie. ¿Por qué? Porque va a cambiar el balance entre qué es lo que importa. Si lo que importa es la repulsión coulombiana o la interacción con esta extraña interacción en la cual la función que esté evaluada en una partícula está centrada en un centro coulombiano o en el otro. De todas formas, si uno hace la cuenta para algún caso particular, lo interesante del caso es que, bueno, uno puede ver más o menos cuál es el módulo, el valor absoluto de la energía, de esta diferencia de energía entre lo que uno tiene entre la diferencia de energía entre la parte, digamos, entre la cosa que tiene función de onda simétrica y la función de onda que tiene eh, y la antisimétrica. Y bueno, dependiendo cómo sea el balance, uno va a obtener distintas cosas. Eh, lo que... ¿Cómo va a ser el signo? No nos preocupa. Lo que queda claro es que, en principio, a ver, una cosa buena que sí tiene, y eso sí es cierto, que tiene el considerar funciones de onda hidrogenoides, es que para funciones de onda hidrogenoides todas estas cantidades se pueden calcular en forma exacta, ¿sí? Eso es bastante, no voy a decir sencillo, pero se puede ver en... Las integrales son muy parecidas a las integrales de valor de expectación que uno vio para el átomo hidrogenoide. Bueno, se me está haciendo tarde, yo no pensaba que iba a hablar tanto, pero bueno, de última es un tema que es divertido. Lo interesante es que se pueden hacer todas las integrales en formas exactas. Lo que uno de todas formas ve es que una vez que uno mm, lo que uno se da cuenta es que, bueno, como el estado singlete y el estado triplete son, digamos, tienen que ver con las simetrías de la parte espinorial, ¿sí? Y el singlete es no degenerado, mientras que el triplete hay tres funciones de onda espinoriales simétricas. Lo que uno tiene es un sistema en el cual eh, hay como 4 niveles de energía, ¿sí? Hay 4 niveles de energía y uno es no degenerado, es el singlete, y otro es degenerado y es el triplete. Entonces uno podría pensar, bueno, pero no hay algo... Total, una vez que calculé esta diferencia de energía, a mí lo único que me interesa, o a los fines prácticos, a los fines medibles, lo único que me interesa es bueno, que hay un estado de generación 1, que es el singlete, y hay un estado que tiene de generación 3, que es el triplete, y a eso se refiere la S y la T. Ya dijimos que en el triplete, como la función de onda, eh, la parte espinorial es simétrica, bueno, la parte espacial tiene que ser antisimétrica, y en el singlete, como la parte espinorial es antisimétrica, la parte espacial tiene que ser simétrica, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que uno dice, bueno, pero no puedo pensar, dado que
si uno ve, en realidad esta diferencia de energía es bastante grande, ¿sí? Pero respecto de las energías por ejemplo, de los sistemas atómicos, lo que uno sabe es que, por ejemplo, esos sistemas atómicos, si realmente fueran atómicos, fíjense que toda esta cuenta uno lo hace habitualmente por ejemplo, con la función de onda del estado fundamental. Si esta diferencia de energía es pequeña respecto a las energías de los estados de los átomos aislados, ¿sí? Es interesante pensar esto. Fíjense que esta energía sale del orden de 10 a la menos 2 Rydberg cuando los estados atómicos que estamos considerando tienen energías del orden de los Rydbergs, ¿sí? O sea, la corrección de la energía es 2 órdenes en magnitud más chica que los que las energías del sistema atómico, ¿sí? Si las energías de los sistemas atómicos fueran más chicas, esta corrección también sería más chica. O del orden, ¿sí? Pero si uno piensa que no hay niveles atómicos cercanos, que todo el resto está a energías mucho más grandes, desde el punto de vista de agarrar y medir propiedades a temperaturas ambiente, si todas todas las otras diferencias de energía son mucho más grandes que 10 a la menos 2 Rydberg, ni me voy a enterar. ¿Ok? Si estoy a temperatura ambiente, probablemente me entere de que el sistema, de que estos electrones interactuantes están o en el estado fundamental, perdón, me voy a concentrar en los niveles de energía más bajos. Y justamente acá lo que estábamos concentrados eran los niveles de energía más bajos. ¿Por qué? Porque agarramos los niveles atómicos con energías más bajas e hicimos perturbaciones. Entonces, si no estamos a temperaturas muy altas, de lo único que me voy a enterar va a ser de que este extraño sistema tiene dos niveles de energía cercanos, que están separados por energía del orden de 10 a la menos 2 Rydberg, y que están originados en que, bueno, tengo una interacción entre dos sistemas, estas dos especies de dos sistemas atómicos que están interactuando entre sí. O sea, los electrones interactúan entre sí. Todo esto básicamente se menciona habitualmente para agarrar y decir, bueno, si a los fines de determinadas propiedades, si todo el resto de los niveles están a diferencias de energías mucho más grandes, puedo agarrar e inventarme un hamiltoniano efectivo, ¿sí? Que como niveles de energía tenga exactamente estos dos. Tenga como niveles de energía, tenga un nivel de energía bueno, que uno de sus autoestados sea el singlete y un hamiltoniano efectivo eh, que tenga el triplete como autoestado y que justamente la diferencia de energía entre el singlete y los tres estados del triplete sea esta energía que está acá, que es la que calculé con todos los eh, con todos los grados de libertad espinorial y espacial incluidos para que todo tenga la simetría correcta. Entonces la pregunta es, ¿hay efectivamente algún hamiltoniano efectivo que tenga solamente 4 autoestados, de los cuales uno sea el singlete y los otros 3 sean tripletes y sean degenerados? La respuesta es sí, lo hay. Y lo que uno se da cuenta es que tiene que ver, que probablemente tenga algo que ver con, bueno, el momento angular o cosas por el estilo, que es siempre tan útil. Lo que uno se da cuenta es que estas cosas tienen obviamente espacio de Hilbert de dimensión 4. Si solamente me estoy fijando en estos niveles de energía, hay solamente 4 niveles que son interesantes. Entonces, mi hamiltoniano efectivo tiene que vivir en un espacio de Hilbert de dimensión 4
y tiene que tener como autoestados al singlete y al triplete, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que obviamente tiene que poderse escribir en términos de los operadores de spin, de las matrices de Pauli, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando les diga que el mejor candidato para, para Hamiltoniano efectivo, la parte de operadores, es el producto escalar entre S1 y S2, donde S1 es el momento angular intrínseco del subsistema 1 y S2 es el momento angular intrínseco del subsistema 2. Si uno agarra y escribe el producto escalar entre S1 por S2 en términos de S cuadrado, ¿sí? Todo lo que sabemos de suma de momentos angulares, etcétera, etcétera, sabemos que hay un autoestado que es el 0, 0, que tiene valor de expectación menos 3 cuartos de h barra cuadrado, mientras que después hay otros tres estados que el momento angular total, el número cuántico es 1, y obviamente por lo tanto hay tres componentes de ese z que son, y esto es en la base acoplada, ¿ok? Y el autovalor es, bueno, es el mismo para los tres, o sea, estos tres son degenerados para este operador, y es el que no es degenerado. Entonces, para fabricar a partir de este operador un hamiltoniano efectivo que tenga la misma diferencia de energía que tienen estas cosas, ¿sí? Fabrico un hamiltoniano efectivo que la diferencia de energía entre sus autoestados es la misma diferencia de energía que calculo cuando pienso que al hamiltoniano total le pongo una función de prueba que es simétrica en la parte espacial y etcétera. ¿Sí? O sea, el hamiltoniano de spin es un hamiltoniano ficticio, pero que sus autovalores tienen la simetría adecuada, eso es lo importante, y tienen las energías adecuadas. Y solamente para estos niveles, ¿por qué? Porque todos los otros niveles de energía del sistema compuesto tienen energías mucho más grandes. Estas dos energías son las energías más bajas que tiene el sistema compuesto por dos subsistemas tipo átomo que están puestos uno a una cierta distancia del otro. Y todo eso es muy bonito porque entonces ajustar dado que uno conoce cómo son los autovalores de este operador en la base acoplada, que casualmente la base acoplada es exactamente es la base que tiene triplete y singlete, y eso ya les debería haber sido más o menos evidente, ¿sí? Recordemos que los 1M es bastante sencillo escribirlos, que son de la forma up, up, down, down, y bueno, la mezcla que... Mientras que esto tiene que ser de alguna otra forma, es básicamente de la forma up, down, menos down, up, o sea, es claramente antisimétrica, mientras que esto tiene up, down, más down, up. O si quieren ponerlo en términos de un medio, un menos un medio, es más o menos simple. Estos tres son de acá. Esto uno lo saca fácil de suma de momentos angulares, y casualmente es lo que uno viene llamando singlete y triplete en el contexto bueno, de magnetismo y de todo ese tipo de cuestiones. Entonces, este hamiltoniano que está acá, el hamiltoniano el bonito hamiltoniano que está aquí, tiene el espectro, uno ajusta las constantes que multiplican a S1 por S2 y esta constante aditiva, uno las ajusta para que cuando uno ponga, por ejemplo, el autoestado 0, 0, eso me devuelve un menos 3 cuartos de h barra cuadrado, o sea, me devuelve menos 3 cuartos esto que está acá, cuando lo sumo me queda básicamente la energía singlete, y cuando pongo alguno de los estados del triplete,
en este hamiltoniano, esto me da un cuarto de h barra cuadrado, se cancelan las cosas que se tienen que cancelar y me queda la energía del estado triplete, ¿sí? Así que esto es bastante simple, lo único que hay que hacer es ajustar estas dos constantes, que obviamente si lo que yo quiero es que el hamiltoniano de spin tenga el mismo espectro que, bueno, que esos dos estados que esos dos niveles con energías distintas que encontré, bueno, no es tan difícil hacerlo. Y acá está dicho que efectivamente tienen los autovalores correctos. Y entonces cuando uno escribe esto, típico de hamiltonianos efectivos, uno a las constantes que corren el espectro para arriba o para abajo, uno lo ignora y uno introduce la constante J, que es básicamente la diferencia entre el singlete y el triplete, ¿sí? Y entonces legítimamente puede escribir que el hamiltoniano de spin es de esta forma. Entonces, fíjense que esta es digamos, ¿qué es lo que uno debería estar pensando acá? O sea que yo lo que estoy diciendo es que para estudiar ciertas propiedades, por ejemplo, el magnetismo, lo que me interesa es un espectro de muy bajas energías desde el punto de vista de las energías atómicas, ¿sí? De cómo son las energías del estado fundamental de un átomo y sus estados excitados, ¿sí? Desde ese punto de vista estamos diciendo que son energías bajas. Ahora, da la casualidad que haciendo un modelito simple, estas energías bajas son lo suficientemente altas como para producir efectos a temperatura ambiente. Y esto es interesante porque entonces uno podría agarrar y decir, bueno, si uno en realidad no tiene dos átomos dando vueltas, sino que uno tiene un montón de átomos dando vueltas, en una de esas lo que me interesa es algún espectro de, de bajas energías y uno podría pensar, bueno, pero ¿cómo son esas cosas? Entonces, acá sí voy a volver al, a la pizarra perdón, que tenía ya de antes, que la perdí. Aquí está. Uno podría agarrar y pensar, así como uno tenía esta imagen acá como semiclásica, como muy naif, que cuando uno tenía un sistema aislado, cuando pone dos sistemas a interactuar, lo que aparecen, o la lógica indicaría que aparecen niveles de energía de un electrón o de una partícula, como le quieran llamar, que bueno, que están muy cercanos. Y son dos los que están muy cercanos y todo el resto uno piensa que si digamos, el pozo este tenía sistemas, bueno, tenía niveles de energía separados, el multiplicar el número de pozos, poner pocitos cerca, lo único que hace es, aparece como un multiplete cerca de cada nivel del pozo aislado. Y esa imagen es bastante razonable porque una cosa que uno tratan de convencerlo, por ejemplo, en física del sólido, es que si uno en vez de tener
eh, si uno tiene, por ejemplo, 3 pozos dando vuelta, ¿sí? Y la distancia entre esos pozos es lo suficientemente grande, lo que suele suceder es que si uno tiene el nivel de energía de, de los pozos aislados, cuando uno acerca, así hace un sistema que tiene muchos pocitos, lo que sucede es que aparece el espectro de un electrón, tiende a parecerse a un multiplete de valores que están cerca de los niveles de energía del sistema aislado. Energéticamente uno, y desde el punto de vista de perturbaciones, uno lo puede entender, ¿sí? Y si pongo 4 pozos, me aparece un multiplete con 4. Obviamente en algún momento uno puede llegar a pueden aparecer problemas en el sentido de que uno dice, bueno, pero eh, seguro que si estos pozos no están demasiado cerca, estos multipletes se van a hacer una cosa rara, entonces probablemente ya empiecen a pisar los, los niveles de energía que están más arriba del sistema aislado. Sí, todas esas consideraciones se pueden hacer, pero uno puede hacer cálculos bastante serios y confirmar esto. De hecho, eso es lo que uno hace, por ejemplo, cuando en cuántica uno ve potenciales periódicos. Cuando uno en cuántica uno ve potenciales periódicos, en realidad lo que ve es que, digamos, lo que aparecen son bandas de valores permitidos y esas bandas de valores permitidos están separadas por gaps, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin ir a cosas tan complicadas, lo que uno se imagina es que para un sistema con un número finito de pozos, uno puede pensar que se producen estos multipletes que el número de estados que están involucrados acá en el multiplete, el número de estados tiene que ver básicamente con el número de pozos que uno pone acá. O sea que si uno tiene un n atomitos cerca, y bueno, es probable que los únicos niveles de energía que me interesen sean del orden de n, ¿sí? O sea, es un número que es del orden del número de átomos que tengo, pero que están en energía eh, no muy separada. Y que los únicos que me interesan, si estoy a temperatura ambiente, son estos. Todo el resto están muy por arriba. ¿Por qué? Porque estos están separados por energías que, que, que tienen que ver con cuánto es la separación eh, entre los sistemas, entre los pozos, entre los sistemas atómicos, mientras que los otros tienen que ver con el sistema aislado, son niveles de energía de átomos, que son cosas que son Rydbergs o fracciones de Rydberg, si son átomos razonables. Entonces, la idea poderosa fue, bueno, entonces en una de esas yo simplemente lo que tengo que hacer es, así como puedo inventar un Hamiltoniano, eh, así como puedo inventar un Hamiltoniano efectivo para 2 niveles, en una de esas puedo inventar eh, un Hamiltoniano efectivo eh, para muchos niveles, ¿sí? Y bueno, y la forma de hacer eso es introducir lo que se llama el, el Hamiltoniano de Heisenberg, en pocas palabras. Eh, el Hamiltoniano de Heisenberg es este que está aquí, y no es nada más ni nada menos que agarrar y hacer una suposición muy, muy, muy violenta, no sé si muy violenta, es una suposición muy, muy fuerte, que es agarrar y decir, si yo sigo poniendo juntos sistemas atómicos, de alguna forma
el hamiltoniano, o mejor dicho, los niveles de energía que me van a interesar, son niveles de energía que básicamente tienen que ver con, bueno, que los electrones del átomo aislado, cuando pongo otros átomos al lado, se entera de que esos otros átomos están dando vuelta, pero la interacción es lo suficientemente débil como para considerar de que hay solo un número finito de estados de interés que, que me interesan, que es ese número de estados, es del orden del número de átomos que tengo, y gracias a la magia de que los operadores de spin tienden a tener autoestados con simetría definida, bueno, eh, puedo trabajar simplemente con este hamiltoniano efectivo, donde las constantes J y J tienen que ver, supongo que puedo determinar, bueno, en algún sentido, cuál es la intensidad de la interacción de un dado átomo aislado con otro dado átomo aislado. De última, si no, uno puede siempre considerar que estas constantes son cosas que uno tiene que ajustar, ¿sí? Pero que las propiedades de un sistema atómico que muestre eh, autoestados que la parte de momento angular tiene así, bueno, es no trivial, va a salir de ahí. Fíjense que eso es lo interesante. A ver, si esta constante J es, y eso es lo importante, si J es mayor que cero, ¿sí? Si J es mayor que cero, los estados preferidos, ¿sí? Son los del triplete con respecto a los del singlete, ¿sí? Entonces, que los estados preferidos sean los del singlete, perdón, los del triplete, lo que me dice es que el sistema, por alguna razón, prefiere tener momento angular, en el caso de 2, prefiere tener momento angular eh, total distinto de cero. Obviamente tengo tres posibilidades, ¿sí? Pero eh, que la posibilidad, fíjense que acá está claramente en el triplete, está claramente la posibilidad de tener de repente un estado que manifieste que la parte espinorial está ordenada, ¿sí? Está ordenada, y si yo quiero cambiar esto por una configuración en la cual el momento angular total sea distinto de cero, tengo que, bueno, hay una diferencia de energía importante entre una y otra, ¿sí? ¿Cómo hace el sistema para elegir el up-up sobre el down-down o sobre esta otra? Es una cosa que, bueno, dependerá en general, lo que uno siempre sucede es que, bueno, lo que se llama, hay algún rompimiento de simetría, entonces el sistema prefiere el up-up sobre el down-down, pero esas son cosas ya que se escapan, digamos, claramente a lo que uno quiere demostrar acá, que lo único que uno quiere demostrar es que efectivamente, haciendo cuentas con el hamiltoniano, aparece solito aparece que el sistema puede querer preferir tener sus electrones en estados de momento angular, que todo el momento angular es el mismo para todos los electrones. Y eso es muy bueno, es muy sencillo. Obviamente, cuando uno tiene un sistema de este tipo, con n espines interactuando no magnéticamente, sino que, recordemos de vuelta, esto es un hamiltoniano efectivo, ¿sí? Que, que las configuraciones, los autoestados, ¿sí? Pueden ser autoestados de la parte espinorial del hamiltoniano total, ¿ok? Pero
la intensidad, la magnitud de la interacción de J tiene que ver con valores de expectación de las funciones de onda orbitales cuando se usa esas funciones de onda orbitales para calcular diferencias de energía entre entre la repulsión coulombiana de los electrones con la atracción coulombiana con los centros, con los átomos, digamos, con los centros coulombianos fijos. Y bueno, y acá termina la clase de hoy. O sea, preferí, en algún momento viendo la hora, preferí que no tuviéramos recreo. En las guías hay algunos ejemplitos para que ustedes hagan cuentitas de este estilo. A mí lo que me interesa que les quede es que, bueno, si uno considera todas las interacciones, no hace falta tener interacciones magnéticas para tener magnetismo. Esto es lo más importante. En física del sólido van a repasar este concepto, lo van a, espero, lo van a llevar para un lado, para el otro, y van a ver que todas las cosas que uno habitualmente llama magnetismo, paramagnetismo, bueno, y un poco más de análisis de los hamiltonianos de espina, eso se hace en física del sólido porque es el lugar adecuado para hacerlo. Porque, bueno, en particular van a tener una motivación extra para hacerlo y van a haber estudiado muchísimas propiedades del gas de electrones, de la estructura y van a tener una idea concreta de cristalografía y por qué uno puede considerar que los átomos se encuentran básicamente en posiciones de equilibrio en un arreglo ordenado, y van a ver la fenomenología, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que acá es básicamente un cuentito, pero las cuentas son totalmente similares, ¿sí? La conclusión es que si hacen magnetismo en sólidos, lo que van a ver es que en algún sentido, el paramagnetismo y el diamagnetismo tiene que ver con que los electrones, básicamente de los materiales que presentan paramagnetismo y diamagnetismo, los electrones están tan localizados alrededor de los átomos que lo único que ven es básicamente un átomo y nada más. O sea, uno puede calcular, puede hacer muy buenas aproximaciones para paramagnetismo y diamagnetismo pensando que los átomos están aislados y solito sale el paramagnetismo y el diamagnetismo, mientras que el ferromagnetismo necesita que esté dando vueltas la interacción, la repulsión coulombiana, y necesita que los electrones sean conscientes de alguna forma, sean conscientes. Ese lenguaje que después hace que la gente diga cualquier cosa. Es necesario, los electrones tienen que estar lo suficientemente, tienen que estar localizados alrededor de los átomos, pero no tanto como para que las contribuciones a la energía uno tienen que incluir que el electrón, en el hamiltoniano del electrón entran varios centros coulombianos, muchos. Con esas dos cosas uno puede ver el magnetismo de forma bastante general, no súper duper, pero ya tiene una muy buena idea de cómo surge el magnetismo en los sólidos. Y bueno, los que se atrevan a venir el lunes que viene, vamos a tratar de hacer esa lectura guiada de scattering, y como para que les quede la cultura. No vaya a ser que alguno de ustedes se decida hacer física de partículas o cosas por el estilo y después digan, en cuántica jamás me hablaron de scattering. El lunes está reservado para esa tarea. Y
bueno, y jueves tienen parcial, así que nos estaremos viendo. No sé si tienen alguna duda sobre algo. Rocío Gili, bueno, Gili, me dijo que varios, no sé si serán ustedes, no, porque entre ustedes ya hay varios que ya rindieron en Cuántica 1, bueno, que si se podía cambiar las fechas de examen, lo más probable es que la fecha de examen de Cuántica 1 quede el 17 de diciembre y la fecha de examen de Cuántica 2 va a quedar el 22 de diciembre. Por las dudas, alguno de ustedes anduviera haciendo planes para esta época, para esa época. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Nada? No, profe, todo bien. Bueno,